Bienvenidos a Ecos del Abismo. La primera vez que vi al nuevo vecino fue una tarde de octubre, mientras sacaba la basura. Era un hombre mayor, de mirada vacía, que siempre vestía la misma chaqueta marrón descolorida. Lo más extraño no era su apariencia, sino la forma en que se quedaba observando mi casa, sin moverse, como si estuviera esperando algo. Mi madre solía decir que la gente mayor se volvía rara con los años, pero yo sabía que había algo más en él. Cada vez que lo veía, me sentía observado, como si supiera más de lo que mostraba. En varias ocasiones, creí ver sombras moviéndose detrás de las ventanas de su casa, aunque él vivía solo. ¿Era mi imaginación? No lo sé, pero una parte de mí quería descubrirlo. Una noche, decidí seguir mis impulsos y acercarme a su casa. A pesar de la oscuridad, las luces del interior estaban apagadas, pero se escuchaban ruidos leves, como pasos o arrastrar de muebles. Me acerqué más, intentando entender qué ocurría. Me acerqué a una de las ventanas del primer piso, cuidando no hacer ruido. Lo que vi me dejó paralizado. El hombre no estaba solo. Frente a él, en una mesa, había una mujer que parecía completamente inmóvil. La piel pálida y los ojos abiertos me hicieron pensar lo peor. Mi primer impulso fue correr, pero algo me detuvo. ¿Qué estaba pasando ahí dentro? Quería llamar a la policía, pero sin pruebas sólidas. ¿Quién me creería? Me quedé observando desde el jardín, esperando algún movimiento. De repente, el hombre se levantó y caminó hacia la puerta de entrada. Me escondí detrás de un arbusto, temiendo que me hubiera visto. Pasaron unos minutos y lo escuché abrir la puerta. No pude resistir el impulso de acercarme nuevamente a la ventana. Al mirar de nuevo, la mujer ya no estaba allí, pero en la misma mesa había algo diferente. Una caja grande, de madera, con inscripciones extrañas. No sabía qué pensar. La curiosidad me consumía, pero el miedo a ser descubierto era más fuerte. Me alejé rápido, regresé a mi casa y decidí no hablar del tema con nadie. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa caja, esas inscripciones y a la mujer inmóvil. Tenía que hacer algo. Pasaron 2 días en los que el hombre no salió de su casa. Las luces seguían apagadas y no se escuchaba nada. Hasta que, una tarde, vi una ambulancia frente a su casa. Decidí preguntar qué ocurría y me enteré de que había sido encontrado muerto en su cama. Mi corazón se aceleró. ¿Qué había pasado en esa casa? ¿Y la mujer? Nadie mencionó nada sobre ella, como si nunca hubiera existido. ¿Y la caja? Nadie la mencionó tampoco. Decidí que esa sería la última vez que me metería en problemas por algo que no era de mi incumbencia. Sin embargo, esa misma noche, escuché algo en el patio trasero. Los ruidos eran claros, como si alguien estuviera moviéndose entre los arbustos. Salí con una linterna, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Caminé lentamente hasta llegar al origen del sonido y, para mi horror, ahí estaba. La misma caja de madera que había visto en la casa del vecino, abandonada en medio de mi jardín. No sabía qué hacer. Intenté abrirla, pero estaba sellada. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo cuando vi las inscripciones brillar débilmente bajo la luz de la luna. Llamé a la policía de inmediato, pero cuando llegaron, la caja ya no estaba. Los agentes pensaron que era una broma, pero yo sabía que no lo era. Algo o alguien estaba jugando conmigo. Los días siguientes fueron un infierno. Cada vez que apagaba las luces por la noche, escuchaba susurros, como si alguien intentara comunicarse conmigo. Intenté ignorarlo, pero los ruidos eran cada vez más intensos. Una noche, desesperado, decidí quedarme despierto. Los ruidos comenzaron de nuevo, pero esta vez no eran solo susurros. Escuché pasos lentos acercándose a mi puerta. Cuando por fin reuní el valor para abrirla, no había nadie, excepto la caja, que ahora estaba justo en mi umbral. Algo en su interior emitía un leve zumbido. La abrí lentamente. Dentro de la caja había algo que me heló la sangre. Una pequeña muñeca de porcelana, idéntica a la mujer que había visto en la casa del vecino. Sentí que todo encajaba, pero al mismo tiempo no entendía nada. Tomé la muñeca, pero al instante me arrepentí. Sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero lo único que vi fue una sombra pasar fugazmente frente a mí,
en dirección a la ventana. No supe qué hacer. Todo lo que había visto y sentido se estaba desmoronando en mi mente. Al día siguiente, al despertar, la caja había desaparecido. Intenté explicarle a mis padres lo que había pasado, pero no me creyeron. Desde entonces, nunca volví a ver la muñeca ni la caja. Pero cada noche, justo antes de dormir, siento la misma mirada vacía observándome desde algún rincón oscuro de mi habitación. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre me habían dicho que la casa en la esquina de nuestra calle estaba abandonada, pero no era cierto. Durante las últimas semanas, cada noche, desde mi ventana, veía una tenue luz en una de las habitaciones del segundo piso. Al principio pensé que tal vez alguien la había comprado, pero el lugar siempre se veía igual de destartalado, con ventanas rotas y el jardín lleno de maleza. Fue entonces cuando decidí averiguar qué estaba pasando. La noche que todo cambió, me quedé hasta tarde mirando por la ventana. La luz parpadeaba de forma irregular, como si algo la bloquease desde dentro. Me armé de valor. Salí de mi casa y caminé hacia la vieja mansión. Mis amigos siempre se habían burlado de mí por mi curiosidad, pero esa vez, algo en mi interior me impulsaba a descubrir la verdad. Cuando llegué a la puerta, estaba entreabierta. El crujido de la madera me hizo estremecer. Todo en el interior de la casa estaba cubierto por polvo y telarañas, como si nadie hubiera vivido allí en décadas. Sin embargo, podía oír ruidos sutiles provenientes del segundo piso. Subí las escaleras. Cada paso resonaba en la casa vacía. A medida que me acercaba a la habitación donde había visto la luz, los sonidos se hacían más claros. Murmullos, apenas perceptibles, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Cuando llegué a la puerta, noté que la luz venía de una pequeña lámpara en la esquina de la habitación. Al otro lado, había una silla mecedora que se movía suavemente. La silla estaba vacía, pero los murmullos continuaban. Me acerqué lentamente, sintiendo como el aire se volvía más frío con cada paso. En el suelo, junto a la lámpara, había un diario viejo. Lo abrí y empecé a leer. Las primeras páginas describían la vida de una familia que había vivido allí hace más de 40 años. Pero a medida que avanzaba en la lectura, las entradas del diario se volvían cada vez más perturbadoras. Hablaban de una presencia en la casa, algo que acechaba en las sombras, que se movía por las noches y que no dejaba en paz a la familia. Uno de los párrafos mencionaba específicamente la lámpara. Decía que mientras estuviera encendida, él no podría entrar. No entendía a qué se referían con él, pero el frío en la habitación me hacía pensar que quizá no estaba solo. Decidí salir de la habitación, pero cuando di el primer paso hacia la puerta, la lámpara parpadeó y se apagó. El silencio invadió el lugar, y los murmullos cesaron de golpe. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba encenderla de nuevo. No funcionaba. De repente, sentí algo detrás de mí. No era un sonido, sino una presencia, como si alguien estuviera observándome desde muy cerca. No me atreví a girarme, pero el miedo me inmovilizó. Escuché un suave susurro junto a mi oído. No deberías estar aquí. Esa voz no era humana, era grave y distorsionada, como si viniera de otro mundo. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Con todas mis fuerzas, logré moverme y corrí hacia la salida de la habitación. Bajé las escaleras tan rápido como pude, pero la puerta de la entrada estaba cerrada, aunque yo recordaba haberla dejado abierta. Empecé a golpear la puerta, desesperado, esperando que alguien me escuchara, pero era inútil. Sentía que algo se acercaba lentamente. Podía escucharlo, como si sus pasos fueran apenas un susurro en el aire. Recordé el diario. Volví a abrirlo, buscando alguna pista de cómo salir de esa maldita casa. En una de las últimas páginas había una advertencia. Nunca apagues la lámpara. Si lo haces, él vendrá por ti. Entonces lo entendí. La lámpara no era solo una simple luz. Era lo único que mantenía a esa cosa alejada. Pero ya era demasiado tarde. La lámpara seguía apagada, y yo estaba atrapado. Me di cuenta de que no había forma de escapar. Podía sentir cómo esa presencia se acercaba más y más. Casi podía escuchar su respiración. Me giré.
decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera acechándome. Pero no había nada, solo una oscuridad espesa que parecía devorar la luz de la lámpara apagada. Sabía que si no salía de ahí pronto, nunca lo haría. En mi desesperación, decidí intentar algo arriesgado. Subí corriendo las escaleras de nuevo, regresé a la habitación y a tientas encontré una caja de fósforos en el cajón del escritorio. Encendí uno y la lámpara volvió a brillar débilmente. El aire frío desapareció. Pensé que todo había terminado. Me relajé y bajé de nuevo, creyendo que la lámpara había solucionado el problema. Sin embargo, cuando abrí la puerta para irme, sentí una mano helada en mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo la oscuridad de la casa detrás de mí. Ahora, cada vez que paso frente a esa casa, la lámpara sigue encendida. Pero sé que si algún día se apaga, él volverá, y no estará solo. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Cada año, mis amigos y yo teníamos la tradición de tallar calabazas para Halloween. Vivíamos en un pueblo pequeño, y aunque no había mucho que hacer, nos gustaba mantener esta costumbre. Esa noche, decidimos ir a la granja abandonada a las afueras del pueblo, donde decían que las mejores calabazas crecían sin que nadie las cuidara. Era un sitio extraño, cubierto de maleza y casi olvidado por el tiempo. Pero las calabazas allí siempre parecían más grandes y perfectas. Cuando llegamos nos encontramos con algo curioso. Entre todas las calabazas, había una que destacaba. Era enorme, de un color naranja intenso, pero lo más raro era que estaba perfectamente tallada con una cara que parecía viva. Ninguno de nosotros la había visto antes y no parecía haber sido tocada en años. Sin pensarlo demasiado, decidimos llevárnosla para usarla en nuestro concurso. Cargamos la calabaza de vuelta al auto. A medida que nos alejábamos de la granja, el ambiente en el auto se tornaba pesado, casi como si algo invisible estuviera con nosotros. Mis amigos intentaban bromear sobre lo que haríamos con ella, pero yo no podía dejar de sentir que había algo mal con esa calabaza. Llegamos a la casa de mi amigo Tom, donde haríamos el concurso de tallado. Al descargar la calabaza, notamos algo inquietante. Los ojos tallados en la calabaza parecían haber cambiado ligeramente, como si ahora nos estuvieran observando con una expresión más siniestra. Tom bromeó diciendo que la calabaza estaba maldita y que nos perseguiría si no la devolvíamos. Todos nos reímos, pero en el fondo, yo no podía quitarme esa sensación de incomodidad. Decidimos empezar el concurso de todas formas. Tom comenzó a tallar su calabaza mientras yo observaba la enorme calabaza en el centro de la mesa. Era la única que no había sido tocada, ya que parecía perfecta. Algo dentro de mí me decía que no la tocaran. Mientras tallábamos, el ambiente se volvió extraño. Las luces parpadearon un par de veces, pero no le dimos importancia, creyendo que era una simple falla eléctrica. Sin embargo, cada vez que las luces titilaban, juraría que la expresión de la calabaza cambiaba ligeramente. En un momento de silencio, escuchamos un crujido proveniente de la calabaza. Al principio, pensamos que alguien había pisado algo, pero el sonido continuaba, como si algo estuviera moviéndose dentro. Tom, siendo el más valiente del grupo, decidió acercarse y mirar de cerca. Cuando puso su mano sobre la calabaza, el crujido se detuvo. «Debe ser el viento», dijo. Pero sus palabras no me convencieron. Seguimos con el concurso, tratando de ignorar lo que había sucedido. Pero en algún punto de la noche me di cuenta de que algo estaba mal. Una sombra, que no pertenecía a ninguno de nosotros, se proyectaba en la pared, moviéndose de un lado a otro, como si alguien más estuviera en la habitación. Todos lo notamos al mismo tiempo. Tom apagó el cuchillo con el que estaba tallando y se quedó inmóvil. «¿Quién está ahí?», preguntó, pero no hubo respuesta. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. De repente, la calabaza comenzó a emitir un leve resplandor desde dentro, como si algo brillara en su interior. Nos quedamos mirando, sin saber qué hacer. El crujido había regresado, pero esta vez sonaba como si algo estuviera intentando salir. Tom dio un paso hacia atrás, claramente asustado. «No deberíamos haberla traído», dijo. El brillo dentro de la calabaza se hizo más fuerte, hasta que de repente, las luces de la casa se apagaron por completo. En la oscuridad, escuchamos un fuerte golpe.
Alguien gritó, y cuando las luces volvieron, Tom ya no estaba junto a nosotros. La calabaza había caído al suelo, y en el lugar donde estaba antes, solo quedaba una mancha oscura. Grité su nombre, pero no hubo respuesta. Mis amigos estaban pálidos, y en ese momento supimos que algo horrible había sucedido. Nos acercamos a la calabaza rota en el suelo, pero no había señales de Tom, ni de lo que había dentro. Cuando intentamos salir de la casa, la puerta principal no se movía, como si estuviera cerrada desde afuera. Empezamos a golpearla, desesperados por salir, pero no se abría. La casa parecía haberse convertido en una prisión. Entonces escuchamos un murmullo. Provenía de la calabaza rota. Nos acercamos lentamente y lo que vimos nos dejó paralizados. Entre los restos de la calabaza había algo escrito en el suelo con lo que parecía ser sangre. Nunca debieron llevarla, decía el mensaje. Sabíamos que habíamos cometido un error, pero era demasiado tarde. A partir de ese día, nadie volvió a ver a Tom. Lo buscaron por días, semanas, pero nunca encontraron su cuerpo. Y cada Halloween, cuando paso por la granja, veo esa misma calabaza, intacta, observándome desde la oscuridad. Hoy en día, evito pasar cerca de la granja. La calabaza sigue ahí, como una advertencia para cualquiera que se atreva a tocarla. A veces, por las noches, escucho un crujido sutil fuera de mi ventana, y sé que algo, o alguien, todavía está esperando su próxima víctima. Y aunque nadie me crea, sé que Tom está ahí, dentro de la calabaza, esperando a ser liberado.